Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Rodrigo Peña, soy investigador y director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, el Colmex. Y yo quisiera comenzar este video lamentándome por no poder estar con ustedes y no poder acompañarles en la presentación de un libro que a mí, en lo personal, me parece maravilloso desde muchos puntos de vista, y es algo que se lo he hecho saber a Sandra, la autora. Eh, Les quiero compartir este mensaje. Primero, ya decía, disculpándome, no estoy ahí por causas de fuerza mayor, pero sí estoy a la distancia, celebrando y muy contento por la oportunidad que a mí me pareció encontrarme con esta obra y celebrar la posibilidad de que exista esta obra. Así que, en ese sentido, una sincera felicitación a la autora, por supuesto, a la editorial, y una felicitación a quien se encuentre con este libro, porque me parece muy entusiasmante, muy provocador. Es un libro muy interesante desde muchos puntos de vista. Eh, Voy a compartir un mensaje en tres ideas, que espero no hacerlas demasiado largas y más bien, eh, agruparlas a la luz de provocaciones que me surgieron a raíz del texto, de conocer el texto y de encontrarme con el texto, que hoy se presenta. Mi primer acercamiento fue cuando la propia Sandra me invitó a escribir el prólogo, una invitación que por supuesto a mí me honró, me honra, pero que también me provocó pues un reto, ¿no? Desde diversos puntos de vista. Eh, en el seminario y como parte de mi trabajo cotidiano, más allá del seminario, hacía muchos años, eh, ha tenido que ver con un esfuerzo de investigación sobre el tema de la violencia asociada al crimen, asociada al tema de la seguridad, digamos, formas en las que, expresiones de violencia cotidiana pues se han manifestado y han tomado forma, ¿no? En diferentes aspectos, pues, de la vida social en su conjunto. Y este ha sido un trabajo de investigación. Y la investigación supone que desde un primer momento se nos arroja como investigadores a un esfuerzo de racionalidad que muchas veces involucra incluso cuestionar esa racionalidad, ¿no? Eh, pero en general el trabajo supone un esfuerzo metodológico, analítico, conceptual, teórico, no solamente en torno a la violencia, a los fenómenos añadidos, ¿no? Adjuntos a la violencia, en su dimensión más compleja, sino también en la forma en la que estas violencias producen formas de sociabilidad, en las que alteran nuestra forma de convivencia, en las que modifican incluso nuestras relaciones sociales. Y yo insisto, ese trabajo es cotidiano, tiene su propia complejidad, tiene sus propios retos a nivel no solamente intelectual, sino emocional, etc. Y de pronto, me llega este libro de Sandra que desde puntos de vista innovadores y frescos te motiva y te orilla a repensar lo que uno ha estado pensando desde la motivación de la poesía. Y eso es absolutamente revolucionario. Eh, para quienes estamos constante y cotidianamente involucrados con estos asuntos, a veces el esfuerzo de racionalización no solo no alcanza, sino también desgasta. Y ese desgaste es cotidiano, es poderoso desde múltiples puntos de vista. Y un acercamiento como lo que está haciendo y lo que hace Sandra en este libro, produce una sensación no solo refrescante, sino también interesante para volver a pensar y dejar de pensar y luego empezar a pensar nuevamente. Es esa cosa vieja de la deconstrucción, pero desde una perspectiva muchísimo más, provocadora, porque es la poesía invitándonos a pensarnos a nosotros mismos y a pensar nuestra cotidianidad y a pensarnos a la luz de formas, específicas de violencia. Eso por un lado. Por el otro, el tema de los periodistas y del periodismo y de las periodistas. eh, la forma en la que yo en lo particular me he tenido que involucrar con el tema que ella mencionaba, violencia, criminalidad, etcétera, ha llevado necesariamente y rápidamente a el tema de los periodistas. Yo en lo particular he dedicado tiempo y esfuerzos
a proyectos de investigación que tienen que ver con periodismo de investigación y violencia. Y estos proyectos no solamente han sido enfocados a académicos puramente, en el sentido de construir conocimiento, etcétera, etcétera, sino también formación de incidencia, ¿no? Ahora mismo coordino desde el seminario y en colaboración con una organización aliada de la sociedad civil, INCIDE, un proyecto para construir una red de periodistas de investigación que están involucrados en temas de violencia, de delincuencia, de criminalidad. Y es investigación con incidencia, porque no solamente se trata de construir conocimiento, sino se trata de que ese conocimiento tome rutas que nos permitan, desde el punto de vista justamente de la incidencia, generar marcos de construcción de paz, protección para las y los periodistas. El hecho de haber aproximado mi labor a los periodistas y a las periodistas en riesgo real o potencial, desde esta óptica, también ha generado una necesidad de hacerlo racionalmente, de entender fenómenos, de comprender cuáles son los tipos de riesgos, de amenazas que los periodistas y las periodistas en México padecen. Y insisto, y aquí tengo que ser reiterativo, muchas veces no alcanza el ejercicio racional y a veces cuando alcanza ni siquiera es suficiente para que la incidencia tome formas reales, porque además es lenta, es difícil provocar cambios en ese sentido. Lo menciono porque la lectura del libro de Sandra, y no solamente leerlo en sí mismo, sino, digamos, dejarse llevar por la poesía de Sandra, a la luz de combinar estas experiencias, ya decía violencia, el tema de los periodistas, el fenómeno de la criminalidad, y por supuesto este enfoque transversal que implica el ejercicio poético, es, ya decía yo, refrescante, es motivador, es sanador desde muchos puntos de vista y al mismo tiempo es emocionante, es muy emocional la forma en la que uno termina eh, volviendo a pensar lo que pensábamos que ya sabíamos, lo que pensábamos que conocíamos o con lo que estábamos simplemente familiarizados, ¿no? Y eso es una lección de la poesía y es una lección de Sandra misma y es una lección de este libro. Y son lecciones que nos hacen falta, porque en las espirales de violencias en las que nos encontramos como país, en las que nos encontramos como sociedad, como región, y en las que se encuentran gremios específicos que son fundamentales para cualquier aspiración a una mejor vida, como son los periodistas, las defensoras de derechos humanos, activistas ambientalistas, etc. Eh, necesitamos volver a pensar esas dimensiones y a veces volver a pensar todo lo que implica y todo lo que le rodea supone quizás ponerle un freno a esta idea muy racional, ¿no? De repensar o de incluso de construir en esa lógica y más bien de dejarse seducir por otras formas, no solamente de escritura, sino de pensamiento, ¿no? Y la verdad es que no cualquiera puede hacer eso. Y la verdad es que este libro hace eso. Y la verdad es que creo que necesitamos más de esto. No solamente como lo que está haciendo Sandra en este momento, para este enfoque, para este grupo, para este gremio, para este contexto, sino para muchos más. Porque en efecto, en realidad, ya no se trata de la violencia, sino de las violencias, lo cual nos permite poner a pensar eso, la necesidad de estos ejercicios refrescantes, motivadores, emocionantes, emocionales, para otras violencias, para otros gremios, para otras formas activas de coexistir y de existir con esta dinámica eh, que es profundamente agresiva, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Eh, espero no haber divagado demasiado. Lo que intento con este video y con este mensaje es rescatar la importancia de un texto como este y de nuevas formas de involucrarnos intelectualmente y emocionalmente con la cotidianidad y con el peso de esa cotidianidad para sociedades como la nuestra. Eh, si bien de pronto pareciera difícil, ¿no? Es pensar en alternativas, en soluciones, etc. Lo cierto es que no hay alternativa. Necesitamos imaginar posibilidades de sanación, de reconstrucción, y la poesía es un camino.
y la poesía no ha sido ese camino recorrido hasta ahora, por lo que celebro que esto ocurra y que volvamos a estas formas creativas de lidiar con la frustración, con el dolor, con miras a la sanación, sin duda. En fin, me lamento nuevamente por no estar con ustedes. Lo lamento en particular, Sandra, pero estoy muy contento de que esta obra salga a la luz, de que encuentre y alcance su mayor difusión posible y de motivarte a ti, Sandra, y en lo particular y en general a explorar esta ruta, porque nos hace falta y no, no, no imagino unos pasos más firmes que los que la poesía nos puede dar en esa lógica. Así que celebro mucho y les agradezco mucho a todos, a toda su atención. Muchas gracias.